Un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal Solve Engineering. En esta ocasión les traigo un ejercicio de química general para ver los conceptos de masa molecular y el concepto de mol. Y para esto vamos a tomar como base la molécula que tenemos en esta figura, que corresponde al compuesto metionina. La metionina es un aminoácido que es esencial en la dieta humana y tiene una fórmula molecular como la que tenemos aquí: 5 átomos de carbono, 11 átomos de hidrógeno, 1 átomo de nitrógeno, 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de azufre. Y la molécula se vería representada de manera tridimensional, más o menos como lo representa esta figura. Este aminoácido lo podemos encontrar en diferentes fuentes, como fuentes de origen animal, como lo puede ser en la carne, en los huevos, en el pescado y en los productos lácteos. También se puede encontrar en fuentes de origen vegetal, como lo son cereales, soya, frutos secos, entre algunas otras fuentes. Para esta molécula vamos a determinar primero su masa molecular, después vamos a calcular el número de moles de átomos de hidrógeno que tenemos por cada mol de metionina, y también vamos a calcular el número de átomos de carbono que hay en 9.07 moles de metionina. Y para poder hacer todo esto tenemos que ir viendo los conceptos primero de masa molecular, el concepto de mol y lo que corresponde también al número de Avogadro, que nos va a ayudar a realizar algunos de los cálculos. Comencemos primero calculando la masa molecular de este compuesto, y para eso tenemos que saber que cuando se conoce la fórmula de un compuesto es posible determinar su masa fórmula. La masa fórmula, ¿qué es lo que representa? La masa fórmula es la masa de una unidad de fórmula en unidades de masa atómica, es decir, la masa fórmula la componen todas la suma de las masas de los átomos que componen a la molécula. Existen fórmulas que se conocen como fórmulas empíricas que no corresponden a la fórmula real de una molécula, pero ese puede ser tema para alguna otra ocasión. Pero cuando la fórmula sí corresponde con la molécula real, entonces a la masa fórmula le conocemos como masa molecular. Y esto es lo que vamos a estar calculando. Para poder calcular la masa molecular de un compuesto, basta con sumar las masas de los átomos individuales que la componen. Entonces, tenemos que identificar primero los diferentes átomos que conforman a la molécula y vamos a contar cuántos átomos hay de cada uno de estos elementos. Como ya lo habíamos mencionado, tenemos 5 átomos de carbono, por ejemplo, que están representados por estas esferas color negro grisáceo, y también tenemos 11 átomos de hidrógeno, que son las que están representados por las esferas blancas. Tenemos un átomo de nitrógeno que está representado por esta esfera azul, 2 átomos de oxígeno representados por estas esferas rojas, y tenemos un átomo de azufre que está representado por esta esfera amarilla. Una vez que identificamos todos, los podemos colocar aquí para que nos ayuden después en los cálculos. Ahora necesitamos conocer la masa atómica de cada uno de estos elementos. Para eso tenemos que consultar una tabla periódica, y esa la podemos consultar ya sea en internet o consiguiendo una tabla periódica en físico o en alguno de los libros de química general que conocemos. Podemos consultar la tabla periódica que siempre suele traer cada uno de estos libros. O también a veces vienen representados en tablas las masas atómicas de cada uno de los elementos. Pero para esto yo les traigo una tabla periódica en la cual vamos a estar buscando los átomos, los elementos que necesitamos. Esta molécula se compone por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Entonces vamos a identificar estos elementos aquí en la tabla periódica, los encerramos aquí en rojo. Y de estos elementos la tabla periódica nos da algunas de sus características. Nos tiene el nombre, el símbolo químico, el número atómico, y por este lado tenemos la masa atómica.
La masa atómica es la que nos va a servir para poder calcular la masa molecular de la metionina. La masa atómica la expresamos en unidades de masa atómica, tal cual como lo dice el nombre. Toda masa de un átomo se expresa en unidades de masa atómica y esa la representamos con una letra U minúscula. Así la podemos encontrar en las diferentes referencias de los libros de química general. Pero también esto lo podemos relacionar con la cantidad de gramos que hay en un mol de sustancia. Es decir, la masa atómica, que correspondería a una unidad de masa atómica, la podemos aproximar a lo que correspondería a 1 gramo por cada mol de sustancia, es decir, a 1 gramo por mol. Estas son unas unidades muy comunes que también se van a encontrar en las diferentes referencias y nos van a ayudar a hacer muchos de los cálculos. Y para esto, para poder comprender qué es 1 gramo por mol, vamos a introducir ahora el concepto de mol. Un mol lo vamos a definir como una cantidad de sustancia que tiene el mismo número de entidades elementales como los átomos que tienen 12 gramos de carbono 12. El carbono 12 es un isótopo del carbono y el total de átomos que tenemos en 12 gramos de este elemento es de 6.02214 por 10 a la 23. Es decir, hay 6.02214 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 en 12 gramos. Este es un número que vamos a tomar como referencia para cualquier cantidad de cálculos que hagamos referentes a un mol. Cualquier sustancia que esté compuesta por 6.02214 por 10 a la 23 unidades de la sustancia, llámese moléculas, llámese átomos, etc., lo vamos a tratar como un mol, siempre que tenga toda esta cantidad de unidades. Y a este número, a 6.02214 por 10 a la 23, se le conoce como número de Avogadro. Al número de Avogadro se le conoce como la cantidad de unidades elementales que forman parte de un mol de cualquier sustancia. Por ejemplo, podemos tener un mol de agua, cuya molécula es H2O, y en este mol de agua existen 6.02214 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ahora, si hablamos de átomos, en un mol de carbono existen 6.02214 por 10 a la 23 átomos de carbono. Siempre es este número de unidades elementales de la sustancia que estemos tratando. Ahora, ya que vimos estos conceptos, vamos a traernos las imágenes de la tabla periódica de cada uno de los elementos que vamos a ocupar y vamos a identificar su masa atómica. La masa atómica del carbono es 12 gramos por mol o 12 unidades de masa atómica. La del hidrógeno es de 1 gramo por mol o 1 unidad de masa atómica. La del nitrógeno es de 14 gramos por mol, la del oxígeno 15.9 gramos por mol y la del azufre 32.1 gramos por mol. Y hay que recordar que tenemos 5 átomos de carbono, 11 de hidrógeno, 1 de nitrógeno, 2 de oxígeno y 1 de azufre en total en nuestra molécula. Esto lo vamos a colocar aquí en una tablita. Vamos a poner aquí las masas atómicas de cada uno de estos átomos. Y vamos a colocar aquí la cantidad de átomos que hay de cada uno de estos elementos en esta molécula. Tenemos 5 de carbono, 11 de hidrógeno, 1 de nitrógeno, 2 de oxígeno y 1 de azufre. La masa molecular, es decir, la masa de toda esta molécula, corresponde a la sumatoria de las masas que contribuyen cada uno de estos elementos, es decir, multiplicando la cantidad de átomos por la masa atómica de cada uno de los elementos y realizando la sumatoria de todos estos. Si hacemos esta operación, es decir, tenemos 5 veces la masa atómica del carbono, 11 veces la del hidrógeno, 1 vez la del nitrógeno, 2 veces la del oxígeno y 1 vez la del azufre. Si hacemos esta operación, nos da la masa molecular de esta sustancia, que corresponde a 148.9 gramos por mol. Es decir, un mol de metionina tiene una masa de 148.9 gramos. Y esta es la respuesta del primer inciso a nuestro ejercicio. 148.9 gramos por mol es la masa molecular de la metionina.
Para el siguiente inciso tenemos que calcular el número de moles de átomos de hidrógeno que hay en cada mol de metionina. Y como acabamos de ver, en un mol de metionina habría 6.02214 por 10 a la 23 moléculas de metionina, es decir, vamos a tomar como referencia el número de Avogadro, ya que cada mol de cada sustancia contiene siempre esta cantidad de unidades elementales, y la unidad elemental de los moles de metionina son las moléculas de metionina. Entonces tenemos toda esta cantidad de moléculas de metionina en un mol. Sabiendo esto, vamos a ver también cuántos átomos de hidrógeno hay en cada molécula de metionina. En este caso tenemos 11 átomos de hidrógeno por cada molécula de metionina. Esto también nos va a ayudar a realizar los cálculos. Entonces, si en 6.02214 por 10 a la 23 moléculas de metionina hay 11 átomos de hidrógeno multiplicados por todo este número de moléculas, porque cada molécula tiene 11, entonces vamos a tener un total de 6.6243 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Tomamos como referencia este número, toda la cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos en toda esta cantidad de moléculas de metionina en un mol. Y ahora vamos a hacer los cálculos con base en esto. Vamos a decir ahora que un mol de átomos de hidrógeno tendría 6.02214 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Como toda sustancia, ¿no? Como el mol de toda sustancia. Entonces, si tenemos un total de 6.6243 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, vamos a realizar una regla de 3 tomando como referencia esto, que en un mol hay esta cantidad de átomos de hidrógeno, multiplicando esta cantidad de abajo por un mol y dividiendo entre esta cantidad de aquí. Si hacemos esta operación, nos da un total de 10.999 mol, que se aproxima a 11 moles. Si observamos cuántos átomos de hidrógeno hay en la molécula, vemos que son 11, que corresponde a este mismo número. Entonces, por cada mol de metionina, tenemos 11 moles de hidrógeno, que corresponden al total de átomos de hidrógeno que hay por cada molécula de metionina. Si queremos saber cuántos moles hay de un elemento en específico que forma parte de una molécula, entonces vamos a ver cuántos átomos hay de ese elemento en esa molécula, y esa cantidad de átomos corresponde al mismo número de moles que hay de ese elemento en cada mol de la molécula. Y este es el resultado del segundo inciso. Para el siguiente inciso vamos a determinar el número de átomos de carbono que tenemos ahora en 9.07 moles de metionina. En un mol de metionina, lo que dijimos es que tenemos, como para toda sustancia, 6.02214 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, si tomamos esto como referencia, podemos calcular cuántas moléculas hay en 9 moles de metionina. Si ya sabemos que en un mol hay toda esta cantidad de moléculas, aplicamos lo mismo, una regla de 3, multiplicamos esta cantidad de 9.07 moles por 6.02214 por 10 a la 23 moléculas y dividimos entre un mol de metionina. Y esto nos va a dar un resultado de 5.4620 por 10 a la 24 moléculas de metionina en 9.07 moles de esta sustancia. Ahora vamos a tomar como referencia esto, cuántas moléculas hay en todos estos 9.07 moles. Y vamos a ver cuántos átomos contiene de carbono la molécula de metionina. Vemos aquí en la imagen que tenemos 5 átomos de carbono y lo mismo vemos aquí en la fórmula. Entonces, en 5.4620 por 10 a la 24 moléculas de metionina, vamos a tener 5 veces este mismo número, es decir, 5 por 5.4620 por 10 a la 24, nos da un total de 2.731 por 10 a la 25 átomos de carbono en estos 9.07 moles de metionina, ¿sí? Solo tenemos que multiplicar la cantidad de átomos que tenemos en una molécula
por la cantidad de moléculas que tenemos en estos moles de metionina. Y este es el resultado del tercer inciso. Espero que les haya quedado claro esta explicación de lo que representa el número de Avogadro, lo que es el concepto de mol y lo que es el concepto de masa molecular. Traten de aplicarlo en algunos ejercicios que tengan de cálculos de masas moleculares, en donde utilicemos los moles, el número de Avogadro, y vayan repasándolo, ¿no? Cualquier duda que tengamos me lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios debajo del video. Y después estaremos subiendo algunos otros ejercicios donde vamos a estar aplicando otra vez estos conceptos de mol, el número de Avogadro y el concepto de masa molecular, ¿sí? Para diferentes ejercicios. Nos vemos en un próximo video. Yo me despido. Esto es Sol Engineering y que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.